Siempre por anticipado le agradecemos que nos brinde su tiempo y su saber a la doctora Luisa Contino, abogada especializada en Derecho del Trabajo, profesora titular de la Universidad de San Pablo T, tesorera y fundadora de la Asociación Tucumana de Abogados Laboralistas. Hoy la llamamos para consultarle dos temas en relación a su expertise, por supuesto. El primer tema es con respecto a la reforma laboral, que, bueno, Milei, el gobierno, el régimen, ha tenido varios, si lo queremos llamar así, fracasos o limitaciones impuestos por fallos judiciales, pero para su aplicación, y entonces el gobierno va directamente a la Corte Suprema, a pesar de que la justicia en realidad le dio la razón a la CGT. Y luego le vamos a consultar a Luisita acerca de los trabajadores de plataforma, que es otro el caballito de batalla, ¿no es cierto?, en la mal llamada modernización laboral. Luisa, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día Clarita, buen día audiencia. Bueno, mira, los temas un tema es complejo para explicar porque es como muy procesal, pero en primer lugar, por una resolución del Juzgado Nacional del Trabajo del doctor Raúl Ojeda, salió una medida cautelar. Esa medida cautelar es en virtud de la cual se dispuso la suspensión de más de 80 artículos de la ley y la mal llamada, como vos bien dijiste, modernización laboral. Por ejemplo, ayer vino a verme una persona donde le pedían que el certificado médico tuviera QR y, no todos los médicos de Tucumán, de paso, le decimos a los médicos que se actualicen, porque en algún momento puede llegar a imponerse por algún decreto o algo más, para poder justificar una enfermedad. Se necesitaba según la ley de modernización laboral, pero bueno, ese artículo está suspendido, o sea que no era, la empresa estaba exigiendo algo que la ley lo había suspendido, es decir, la resolución del juez lo había suspendido, la ley lo preveía y está suspendido. Y así como varios artículos que fueron considerados regresivos, es decir, que nosotros tenemos un principio en el derecho del trabajo, que es el principio de progresividad, o sea que y también otro que está estaba dentro del artículo 9 de la condición más beneficiosa, es decir, que los principios informan el derecho, es decir, que y en este caso no se puede retroceder sobre los derechos, está muy vinculado al tema de los derechos adquiridos, o sea, uno adquiere un derecho y no se lo pueden quitar, o sea, más o menos eso. Y bueno, en virtud de ello sale esa medida cautelar que suspendió en gran parte los artículos de esta ley de modernización laboral. Dicho esto, se dijo de todo de este juez, pero bueno, es yo lo conozco personalmente, tengo el honor de conocerlo y es una persona que tiene muchísima experiencia, uno de los directores de unas revistas más prestigiosas y editoriales más prestigiosas de la Argentina. Bueno, lo cierto es que ¿qué pasó? Desde el punto de vista procesal, buscaron un fuero más amigable que para ellos, que parecería ser el contencioso administrativo allá en Buenos Aires, en Capital Federal, y bueno, lo cierto es que se planteó lo que se denomina inhibitoria, o sea, le dijeron al juez, esta jueza de contencioso le dijo a Ojeda, no es tu competencia, retírate del caso. Por supuesto, luego de pasar al fiscal, que es un dentro de la estructura judicial, dictaminan estos planteos y dijo, no, esto es competencia laboral. Entonces, Ojeda, por supuesto, sabe perfectamente que es competencia laboral, porque él suspendió la normativa laboral, dijo, no, el competente soy yo. Entonces, esto, como fue el primer juez que intervino el laboral, queda en laboral. A su vez, la CGT por un lado apeló a la inhibitoria del contencioso y el gobierno apela a la medida cautelar. Ajá. Pero
como si fuera poco, pero para escuchar, porque parece que hay que regalar unos cuantos al libro de Derecho Procesal a los abogados de estos del Estado Nacional, porque a su vez plantean el que vos mencionaste, que es el per saltum, es decir, bueno, yo quiero que la Corte me resuelva por un defecto, porque patrocinó a alguien que no tiene matrícula, o sea, alguien que no tiene, decir, no puede ejercer la profesión, a lo cual el doctor Ojeda le dijo, no, mira, ustedes no pueden firmar, y por eso querían hacerle juicio político, porque él dijo no, y giró las actuaciones al Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, porque no pueden ejercer la profesión. Claro. Y lo dedujeron ante el juez de la causa cuando debía hacerse ante la Corte. O sea, digamos que hicieron una ensalada procesal, Clarita, que están enredados en sus propias redes desde el punto de vista procesal, de forma tal que solo puedo decir a la audiencia, que quizás no me ha entendido nada de lo que he dicho, que en la ley de modernización laboral, la mal llamada, está suspendida en 82 artículos. O sea que por ahora no se aplica, porque tiene efecto suspensivo, obviamente, y por más que han hecho una serie de planteos, eso sigue, esa cautelar sigue vigente. Eso por un lado. Así que bueno, sí, a mí me parece, está bien, es cierto lo que dijiste al comenzar tu explicación, Luisa, respecto de que efectivamente no es un tema sencillo para quienes somos legos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay dos conceptos, y esto por supuesto corre por mi cuenta, dos conceptos que vale la pena enfatizar. Uno, esto que vos decís, en concreto, esto está suspendido. Entonces, atención, trabajadores, trabajadoras, como el caso que vos contabas recién, no se dejen llevar por delante, no se dejen prepiar, como decimos en la calle. La situación hoy es esa, por un lado. Por otro, el otro concepto que me gustaría también subrayar, Luisita, es que este gobierno se caracteriza, entre otras tantas cosas, se caracteriza por hacer caso omiso, ¿no es cierto?, de las decisiones judiciales, por un lado, y de lo que se vota en el Congreso, por otro. Ni qué decir, por supuesto, que le importa un rabanito, dos rabanitos, lo que la sociedad en su conjunto pide, decide, manifiesta. Entonces, bueno, no le gusta lo del financiamiento universitario, bueno, vamos a la Corte. No le gusta la ley de emergencia en discapacidad, entonces no la aplica, manda su propio proyecto, y así sucesivamente. Es decir, lo único que cuenta es el arbitrio y la decisión absolutamente unilateral de parte del Ejecutivo. Y yo hay otra cosa que señalaría, la improvisación, porque eso que han hecho con la parte procesal es de, es de primer año de la facultad, de segundo, cuando tenemos derecho procesal, segundo, tercero, ¿me entendés? O sea, digamos, llevaron a Poncho derecho procesal, pues bueno, podés meter apelación extraordinaria, en realidad que ellos quisieron plantear una extraordinaria, pero si planteas todo, ¿me entendés? Si por si acaso, eso hace además le ha tocado un juez que tiene una experticia impresionante, bueno, no voy a alabarlo porque queda mal, porque me comprenden un poco la generalidad de la ley, pero bueno, realmente el doctor Ojeda es una persona, además determinó que es una acción colectiva, hizo el registro como acción colectiva, inscribió la sentencia como colectiva, determinó que es aplicable a todos los trabajadores de la República Argentina, porque le dio legitimación a la CGT, o sea, la aptitud para plantearlo a la CGT, o sea, no se olvidó de nada, o sea, con un súper puntilloso todos los aspectos los tuvo en cuenta, o sea, digamos que perfeccionista en su pero es resolución. Que sabe además, Luisita, sabe además Ojeda con qué bueyes ara.
Entonces, más allá de su más allá de su solvencia, ¿no es cierto?, académica y profesional, sabe que con estos tipos, no puede dejar ningún cabo suelto. Así es. Y bueno, solo vos viste cómo descalifican diciendo, él fue asesor, es cierto, del Ministerio de Trabajo de la Nación con Tomada, pero lo fue por su gran preparación, estuvo bastante tiempo, pero como él dice, si yo hubiera sido, sería camarista, pero Claro. él estuvo en una terna en la Claro. época de Fernández y no fue designado, o sea que digamos que no es cierto, digamos, de ninguna manera, pero bueno, sí, bueno, cuando quieren descalificar algo que está bien hecho, se recurren a esas muletillas que ya cansan, ¿no? Y bueno, y el otro tema que tocaste, que sí, excluyeron a los trabajadores de plataformas del régimen de la ley de contrato de trabajo. Es lamentable porque era una oportunidad histórica de regularlo, porque cada vez hay más gente que hace eso en forma principal o accesoria o complementaria para sus ingresos. Yo ayer subí un artículo sobre empresas que tienen más de 100 años en Argentina y están desapareciendo. Sancor se presentó su propia quiebra. Bueno, yo tengo la gente de Pampa, que aquí en Tucumán, que los últimos 70 trabajadores fueron despedidos, la empresa cerrada. Bueno, y así un montón, FATE y todas empresas de distintos rubros que ayer veía uno que festejaba el tema del FIDI, de la importación y todo lo demás, pero bueno, inversiones productivas, o sea, de fábricas en la Argentina no se conocen, digamos, al menos no hay de ninguna manera, se importan productos ya elaborados y con deterioro de la industria nacional, ¿no? Bueno, ese es el camino económico que estamos siguiendo y por supuesto esto cae en los trabajadores que se ven privados de la fuente de trabajo, ¿no? Así que justamente, bueno, perdona, Luisita, voy a recordar que en la charla previa a la que estamos sosteniendo vos y yo, con Víctor Luna Cuevas, yo comentábamos con él, ayer me puse a revisar un poco la página de los datos e investigaciones del CEPA, entre noviembre del 23 y enero de este año, han cerrado 30,5 empresas por día en nuestro país y hay más de 300.000 trabajadores que han perdido sus puestos de empleo, ¿no? Sus ingresos. Entonces, por supuesto, es una verdadera multitud de excluidos, ¿no? Que recurren a este tipo de tareas, ¿no es cierto?, en Pedido Ya, en Rappi, que bueno, me parecía muy interesante el fallo de la Corte Suprema, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que les ha aplicado una multa, ¿no? Les ha aplicado una multa, cierto es, mínima, ¿no? Porque son 20 millones de pesos, te imaginas, para ellos no es nada. Pero sí es importante que hayan establecido o reafirmado, ¿no es cierto?, la relación laboral. Así es, bueno, en ese caso es un caso que viene del periodo anterior del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Justamente trabajaba ahí en el Ministerio de Gobierno en ese momento, también un amigo mío que es Leandro Macía, él estaba en el Ministerio de Trabajo y se llevaron a cabo estas inspecciones en todas estas trabajadores de aplicaciones y se hizo una infracción por incumplimiento de las leyes laborales porque, bueno, no los tenían como trabajadores en relación de dependencia. Esa infracción, digamos, la multa administrativa que impone el Ministerio de Trabajo, en este caso, de la provincia, y bueno, lo que salió la semana pasada fue el fallo de la Corte de la provincia de Buenos Aires ratificando la multa impuesta a estas las aplicaciones por incumplimiento de las leyes laborales, ¿no?
Entonces, es un importante precedente. En todo el mundo se ha tendido a que estas aplicaciones, el trabajo en aplicaciones sea considerado en relación de dependencia. España ya lo ha hecho, y hay fallos en otros, y sentencias en otros países también. Y bueno, está regulado en muchos otros países también este tipo de trabajo. Acá se lo deja solo al trabajador para que él, si tiene un accidente, bueno, él contrate su propio seguro, te imaginan, para que tenga, si será monotributista, Claro. bueno, para tener su aporte tendrá que aportar con el monotributo, o sea, se lo deja solo librado a su propia suerte, ¿no? Sí. Lo cual es muy grave. Así que bueno, el tema, lamentablemente cada vez hay más y cada vez hay menos demanda también, porque hay cada vez Claro, más menos reducido es consumo. el grupo. Claro. Claro, yo no sé, pediré 2 veces al mes y, por este tipo de aplicaciones, ¿me entendés? Es un tema Y que, sí, no sé, yo la verdad que no sé si habrá mucha gente que lo utiliza, pero yo la verdad que yo en mi caso personal no sé, te digo 2 o 3 veces al mes uso esa aplicación pero inclusive a veces lo que hago es que sé que determinadas casas, sí, digamos, que venden determinado tipo de comida, tienen sus propios, digamos, claro, su personal que propio hace el envío. reparto, Claro, y claro, prefiero pedirlo así directamente porque yo sé claro. cómo viene la cuestión, de lo que le deducen a la empresa sí, al servicio que venden, digamos. Por ejemplo, yo compro sushi, compro me gusta y lo compro, y se lo compro directamente al negocio que vende. Es un delivery, no es restaurante, es un delivery, y me lo manda a mi domicilio con una persona que trabaja para ellos exclusivamente. Claro, claro, Sí, y prefiero de esa manera porque yo sé cuánto le descuentan al negocio y cuándo le pagan, porque no le pagan de manera inmediata, le pagan claro, claro. después de un tiempo. Sí, Bueno, o sea que tiene sí. bastantes vicios ese sistema, ¿no? Claro, Así que bueno, yo simplemente quería traer o hacer mención, Luisita, ya en la despedida, a este caso en particular, porque una de las excusas que dio el régimen, ¿no es cierto?, para promocionar a esta ley como de comillas modernización, fue precisamente, ¿no es cierto?, la necesidad de incluir, regular, etcétera, etcétera, este típico trabajo del siglo XXI, como es el de el de las plataformas, cuando en realidad cuando uno se detiene a leer lo específico contenido en esa norma, ¿no es cierto?, con respecto a estos trabajadores, voy a decir en masculino porque son mayoría de varones, al contrario, justamente los hunde, los sume, ¿no es cierto?, en la informalidad absoluta, legaliza la informalidad. es así, o sea, en realidad no lo regula para excluirlos, o sea, digamos, Claro, los incluye en la ley para no tenerlos dentro del régimen, sí, de la protección de la ley de contrato de trabajo. Ahora, claro. lo que no saben es que hay un principio que se llama principio de la primacía de la realidad, y lo que interesa no es lo que aparece, sino cómo son las condiciones de prestación. Si digamos, Claro. eso es un principio vigente. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, no se ha contribuido a regularizar, o sea, porque esta gente que un día como hoy, se resbalan y se golpean o tienen un accidente grave, bueno, si no tienen seguro, o sea, si no nadie lo impactó, sino simplemente se cayó, digamos, bueno, tendrá que ir a un hospital público, porque no Claro, tiene no tiene ninguna cobertura de ninguna naturaleza. Así que así mm, es, Clarita, lamentable. sí, sí. Luisa, te agradecemos infinitamente que te hayas hecho estos minutos para conversar con nosotros. Desde acá, humildemente, pero tratamos de acercar información,
porque la verdad es que la forma en que desde el ministro de Economía, por supuesto incluyéndolo al propio presidente, mienten en forma deliberada, descarada, bueno, montando un relato, que por eso uno, medio en broma, medio en serio, dice, bueno, es la historia de Narnia, porque viven en un país que no es el que vivimos todos los demás mortales argentinos, entonces es importante aportar información veraz. Estos son los hechos, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a seguir como siempre en contacto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Un abrazo. Hemos estado conversando con la doctora Luisa Contino, sin duda una de las profesionales de Derecho al Trabajo que más, por lejos, más sabe con respecto a este tema en nuestra provincia y no sé si también en el país.